continuación en Canal 11. La entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. El pasado 22 de agosto, el presidente del Congreso Nacional recibió un borrador para formular una nueva ley electoral que responda a las demandas actuales del país. El documento fue elaborado, asesorado y entregado por Arístides Mejía, Roberto Callejas, Augusto Aguilar y Jacobo Hernández Cruz, todos expresidentes del organismo electoral, y colaboración del exmagistrado Enrique Ortiz Sequeira. El borrador pasó a manos del diputado Antonio Rivera Callejas, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Electorales, quien destacó el trabajo portado por los exfuncionarios del organismo electoral. Callejas, parlamentario por Francisco Morazán, calificó la propuesta de buena iniciativa fundamental para aprobar una nueva ley electoral. Para Augusto Aguilar, extitular del ente electoral, el documento base contempla un elevado porcentaje de lo que es un proyecto de ley. No fue formulado así, ya que carece de iniciativa de ley porque al no ser diputados ni miembros del Tribunal Supremo Electoral. Aguilar indicó que algunos temas fueron excluidos por ser polémicos y contar con un fuerte peso político. Los temas en referencia son la reelección presidencial, segunda vuelta electoral, voto en el exterior y la forma de integrar el Tribunal Supremo Electoral. Esos tópicos deben definirse para que sea el Congreso Nacional y la Comisión de Asuntos Electorales que lo discuta, detalló. La novedad en el borrador de la ley electoral es que el Tribunal Supremo Electoral tenga dos organismos relacionados e independientes a la vez. Para el caso, un ente que administre y supervise las elecciones y uno más que domine lo contencioso electoral, a fin de resolver todo asunto, impugnación, solicitudes de cambio o nulidades. Todo lo relacionado con la justicia electoral. Otras propuestas son limitar el gasto electoral en propaganda a los partidos políticos y la reducción al tiempo de campaña. A la iniciativa de los expresidentes del organismo electoral se agregan las propuestas de reformas electorales del Partido Liberal, que impulsa la segunda vuelta electoral del Partido Nacional con la reelección presidencial y libre, que plantea una Asamblea Nacional Constituyente. Y más reciente aún es el aporte de un equipo de técnicos electorales de la Organización de Estados Americanos que el jueves anterior arribó al país para trabajar en un documento final de reformas electorales que se darán a conocer el próximo mes de diciembre. Para el foro La Entrevista, Leila Bendaña y Judith Bellino. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos en el 1 de noviembre, el 1 de noviembre. Ya avanza el año totalmente. Solo queda noviembre y vienen las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Muy bien. Prácticamente se ha ido el 2018. Hoy vamos a hablar de este importante tema. Nos acompañan expertos y autoridades en materia electoral de nuestro país. Vamos a hablar de este novedoso anteproyecto que han presentado al Congreso Nacional de la República los expresidentes del Tribunal Supremo Electoral. Este anteproyecto que recoge experiencias, ponencias, propuestas que se han hecho a lo largo de muchos años, desde el seno del Tribunal Supremo Electoral y desde el seno de otros sectores, para que Honduras pueda contar con un instrumento novedoso, moderno,
y también con un elemento de transparencia para los procesos electorales en nuestro país. El documento ya está en poder del Congreso Nacional de la República y también fue entregado en el marco de la visita de la misión técnica de la Organización de Estados Americanos, OEA, que vienen a hacer un trabajo de asesoría para las autoridades de nuestro país a fin de que al final surja un borrador que esperemos nosotros que buena parte de lo que esté ahí en ese borrador sea de este anteproyecto que han presentado los expresidentes del Tribunal Supremo Electoral, porque es una herramienta valiosa. Ya hemos tenido la oportunidad de darle una ojeada a ese documento y créanme que no deja cabo suelto, como decimos en el argot popular. Así que vamos a presentarles nuestros invitados de esta mañana. Inicialmente les presento al abogado Arístides Mejía, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Abogado, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, es un gran gusto estar aquí en el programa, en que he venido muchas veces y hablar de este tema también. Y esto lo recalco porque creo que ha llegado el momento, y ya llegó, de hacer las reformas para evitar de que volvamos a caer en una situación como la del 2017, situación que además era repetitiva porque ya había habido problemas en 2013 y en 2012. El panorama hondureño ha cambiado totalmente, ya no vivimos bajo un régimen bipartidista, así que hay que hacer las reformas correspondientes y actualizar la ley electoral, y para eso estamos acá. Hemos respaldado una propuesta que dirigió Roberto Callejas, aquí a mi izquierda, y creemos que esa es una propuesta que la mayoría de los partidos podrían aceptar. Muy bien, gracias, abogado Arístides Mejía. Nos acompaña también el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Roberto Callejas, conocido aquí a nivel nacional como el Zarco Callejas, un hombre con una gran trayectoria en materia electoral y registral en nuestro país. Roberto, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por la invitación. Desgraciadamente la última vez que vinieron los miembros del organismo electoral yo tenía compromiso en otro canal, que hoy es primera vez que vengo aquí. Saludo a su audiencia y espero que contribuyamos con lo mejor. Muy bien, gracias Roberto. Nos acompaña también aquí en el estudio esta mañana el doctor Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y es miembro también del Consejo de Expertos Electorales de América Latina. Doctor, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, es un placer estar en este muy gustado, escuchado y visto programa para contribuir con nuestra experiencia y nuestros conocimientos a que se ponga en práctica o que se apruebe una nueva ley electoral conteniendo los avances que se han hecho en otros países que han dado excelentes resultados, y que al contrario en Honduras, precisamente por no haber actualizado nuestra ley, hemos estado en una situación crítica en los últimos 2 o 3 procesos electorales. Muchas gracias, doctor. También está con nosotros el ingeniero Denis Gómez, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral y desde luego un conocedor de esta materia. Ingeniero, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Muy amable, y aprovechando este espacio que el medio que usted labora establece en el concepto de encontrar alternativas y propuestas locales, nacionales, criollas, de la propia experiencia que han hecho estos hombres como expresidentes del Tribunal Supremo Electoral en la búsqueda de las respuestas a todos esos temas cíclicos que cada 4 años se discuten y que no haber alguna concreción en las decisiones políticas, pues tenemos que estar repitiendo algunas de ellas a la sociedad. Muy bien, quiero... La ayuda a memoria tú la tienes ahí. Perfecto, ya vamos a revisar. Roberto, si me permite, solo para mostrar este anteproyecto, para que vea nuestro auditorio de qué estamos hablando. Este es el anteproyecto, no por meses preparado, sino durante muchos años han preparado los expresidentes del Tribunal Supremo Electoral. Este es un documento de muchas páginas, que tiene muchos temas, que tiene muchos capítulos y como lo dije al inicio, no deja cabo suelto en materia electoral. Yo tuve la oportunidad el día de ayer de darle una ojeada así muy rápida al documento y el componente de transparencia, de sanciones contra aquellos que cometen delitos electorales es bastante fuerte. Hay cambios significativos para la nueva estructura del Tribunal Supremo Electoral también.
hay cambios significativos para la conformación e integración de las mesas electorales receptoras. En fin, es un documento muy valioso. Doctor Augusto Aguilar, ¿cómo define usted la elaboración de este documento ya en poder del Congreso Nacional? Bueno, me parece que es un documento actualizado por varias razones. Una, porque quienes trabajamos en él tenemos conocimiento, experiencia, y no somos teóricos porque hemos administrado procesos electorales. Eso es importantísimo. Y quienes hemos administrado elecciones, pues de cierta manera acumulamos experiencias, podemos identificar cuáles son los errores o los puntos débiles, y eso nos ha permitido proponer cambios y soluciones para aquellas situaciones que han creado crisis o que en términos generales se ha casi como impregnado, llamemos a la ciudadanía, de una enorme desconfianza, no solo en la ley, sino que también en quienes administran los procesos electorales, y en la actualidad nuestro país está considerado como uno de los países que tiene menos confiabilidad en su proceso electoral, solo comparable con un país que creo que es Zambia, no recuerdo el nombre de un país africano, a raíz de la última crisis, porque en buena parte su origen lo tiene en una ley electoral que ya no está acorde con los cambios en las fuerzas políticas que se han producido en los últimos años aquí en Honduras. Muy bien, gracias, doctor. Y es que se acuñó incluso esa frase, elecciones estilo Honduras, ahí eso era tremendo. Es un aldabonazo a la conciencia de la población cada vez que se dice elecciones estilo Honduras, y eso es lo que ya no quiere la población, y eso es lo que ya no quieren los expresidentes del Tribunal Supremo Electoral. Roberto Callejas, usted me hablaba de 14 puntos, los más trascendentes de esa nueva normativa. Sí. Creo que todos los compañeros lo tienen ahí, inclusive usted. Sí. Hay cosas muy importantes en este estudio. El primero, que tiene una cosita rara, revocatorio de mandato. Mi amigo creo que declaró a Mel presidente a las 4 de la tarde y no se habían cerrado las urnas. Y de ahí... Ya teníamos la información. No, ya tenía las actas llenas. Y ahora el señor suplente, Lobo, se puso a hablar de tendencias. Si el Partido Liberal o Libre hubiera ganado por 30,000 votos o 20,000 San Pedro, y no ha entrado Lempira, no ha entrado Itibucá, no ha entrado Choluteca, entonces no hay tendencia, me explico. La tendencia es cuando tenés el 90% ya, que ahí ya es muy difícil, ¿verdad? Entonces, todas las cosas nosotros las hablamos, las tratamos, creyendo que el proyecto es muy bueno. Yo diría, pues Manuel, es que fuéramos desglosando con ayuda a memoria. Sí. Por ejemplo, ¿qué pensamos del poder revocatorio? Nunca se ha hecho. Explíquemelo un poquito, el poder revocatorio. Por ejemplo... ¿Y en qué aspecto se aplicaría? En cualquier aspecto que los señores magistrados del Tribunal Nuevo de Justicia Electoral, de lo contencioso electoral, se pusieran a dar explicaciones a la radio, a la televisión y al público, o sea, sobre algo que les va a llegar a sus despachos. El Congreso debería destituirlos, porque no son periodistas ellos, son magistrados. Y en la Comisión Nacional de Procesos también, ahí vemos que se desbocan y se ponen a hablar sobre situaciones que no deben de hablar, que tiene que haber un silencio administrativo. También ahí es donde entra el poder revocatorio. Eso lo puede hacer el Congreso, porque si ellos lo nombran, lo deberían de hacer. Yo lo que le dije al presidente del Congreso es que también lo deberían de hacer para la Corte, para los fiscales, que hablan mucho. Parecen artistas de telenovelas baratas, y el procurador, toda esa gente debe trabajar en silencio, ¿no? Ese es el poder revocatorio, no de los compañeros, pero sí creemos que si le vamos a entrar de lleno a una reforma, tenemos que poner gente que no ande hablando por radio y televisión, prejuzgando hechos que no han llegado a su conocimiento. Muy bien, abogado Aristides Mejía,
Se habla también de dos figuras novedosas, cambiar la conformación del Tribunal Supremo Electoral en lo que sería un ente administrativo del proceso y una corte o una dependencia para llevar a cabo los juicios electorales. Sí, yo creo que esa es una de las reformas mayores, sin embargo no la única. Creo que el país tiene que tener claro que hay unas 5 reformas fundamentales que nos pueden ayudar a que el próximo proceso sea más transparente y aceptado por todas las partes, así como ocurre en el resto de los países. Ustedes acaban de ver en varias elecciones recientes, hubo una el domingo en Brasil, en un país de aproximadamente de 230 millones de habitantes, en donde a las 3 horas ya se sabía quién era el presidente, y el presidente, el candidato perdedor, felicitó al ganador, y la democracia continúa y las instituciones se fortalecen. Y ese es un país que había entrado en una crisis, entonces necesitaba de un proceso electoral que afianzara su democracia, porque la democracia no es algo adquirido, la democracia es algo por lo que hay que luchar todos los días. Hasta en los países que tienen instituciones fuertes, la democracia sufre amenazas. Ustedes saben que tanto en Estados Unidos como en Europa siempre hay discusiones sobre hasta dónde llegan los límites del Ejecutivo, hasta dónde, etcétera. Entonces yo creo que el poder de una nación se origina y se legitima a través de las urnas. Por eso es necesario que el proceso sea puro. Una parte de las consecuencias que estamos viviendo en este momento se originaron en el proceso del 2017. Por eso para mí una reforma fundamental es la composición del tribunal, separar las funciones, como usted lo ha dicho, entre una función administrativa del proceso y otra que sea jurisdiccional, es decir, que sea la que juzgue las reclamaciones que haya por los problemas que se susciten dentro del proceso. No puede ser, como ya sabemos, que las mismas que deciden tomar alguna medida sean los que juzguen posteriormente esos actos, porque ya tienen una posición previa. La otra reforma es la segunda vuelta, que no la abordamos porque esa está en manos de las fuerzas políticas y consideramos que era mejor que la comisión no la introdujera como un elemento polémico dentro de la propuesta. Sin embargo, la tiene que tratar ¿cómo se llama? La tiene que tratar las fuerzas en el Congreso. Necesitamos también que haya una recomposición del Tribunal Electoral, porque el Tribunal Electoral no está representadas ahí todas las fuerzas políticas y no hay neutralidad. La aspiración del país es que haya un tribunal despolitizado. Eso también es algo que no se incluyó porque es algo sujeto a la discusión de las fuerzas políticas. Y necesitamos sobre todo cambiar el problema de las mesas, ciudadanizar las mesas. Ahí hay un procedimiento que sí se propuso. Está lo del voto en el extranjero, está lo de la elección de los diputados del Parlacén, que es importante, pero también está el problema del censo, y todas esas cosas son elementos fundamentales para que la elección próxima y las subsiguientes transcurra sin problemas y que el país vuelva a una normalidad que les permita construir un desarrollo sostenible. Bueno, muy bien, gracias, abogado Aristides. Ingeniero Denis Gómez, usted estuvo en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Desde hace cuándo ya a lo interno del tribunal se venía hablando de la necesidad de estas reformas? Y también tengo entendido que el tribunal preparó un proyecto, un borrador de ley electoral. Sí, bueno, en el 2011, en agosto, el Tribunal Supremo Electoral de aquel entonces entrega a la Secretaría del Congreso Nacional de la República un proyecto de ley de participación política y electoral.
Sí. No llegó en ningún momento a los curules de los diputados y las diputadas, se quedó ahí probablemente no engavetado, sino más bien en las cajas donde iban contenidas esas propuestas. Se realizó a través de 2 diferentes giras a 12 departamentos del país, 14 departamentos del país, y se construyó en consulta con, además de los partidos políticos, con organizaciones civiles y diferentes sectores de lo que conforman la ciudadanía hondureña. Es ese uno de los elementos básicos, no se tomó en cuenta porque a nivel de esa propuesta de una nueva ley surge a raíz del conflicto del golpe de Estado al Ejecutivo, como lo denominó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y pues no causó ningún efecto. Hoy estamos en una situación donde el tribunal está trabajando en una actualización de esa propuesta que hizo en su momento, 2011, el mes de agosto, y podría decir yo que estamos sumando el aporte de estos hombres que tuvieron la oportunidad de fungir como presidentes del Tribunal Supremo Electoral, o de en su momento lo que fue el ente anterior, se llamaba, abogado, se me escapa en este momento, el Tribunal Nacional de Elecciones. Y hay un componente muy importante que yo lo quiero rescatar de la participación del doctor Aguilar acá. Lo interesante es que esas propuestas se han construido, me refiero a ambas, desde la experiencia de hacer elecciones. Porque pueden aparecer muchas ideas, pueden aparecer muchos conceptos académicos, muchas comparaciones de derecho electoral, pero el valor agregado que tienen ambas de las propuestas que en este momento están es la experiencia. Aquí no es que le han contado cómo se hace la elección, ni que ha visto cómo se hace la elección, se ha hecho elección, y ese es un factor primordial en todos los campos de la vida y específicamente en esta materia que nos ocupa. Y termino en el sentido entonces de que los partidos políticos, o las fuerzas como ahora le llaman, ¿verdad?, políticas, tienen esa propuesta, pero que también el país padece de una especie de estrabismo. Estrabismo es, en otras condiciones, las personas que no pueden fijar su vista en un solo lugar, ¿verdad? Están viendo a un lado y están viendo a otro, porque viscos se le llama. Entonces, el país en este momento, los que toman las decisiones, están viendo la propuesta de estos señores, más la propuesta del 2011 actualizada que tiene el tribunal, pero también están viendo de afuera cómo nos van a venir a hacer las consultorías y cómo nos van a ayudar para hacer una nueva ley. Y en ese sentido yo hago este significado manifestación, porque creo que el país tiene suficientes recursos y suficientes opciones que nos permitan, como dijo Roberto Callejas en su momento, construir una ley que sea muy propia, oportuna, pertinente para la necesidad que tenemos. Muy bien, gracias, ingeniero. El doctor Augusto Aguilar, no sé si tiene algún agregado al aporte del ingeniero Denis Gómez, pero yo también una consulta adicional. La ciudadanización de la mesa que ustedes plantean, la despolitización de la MER, ¿en qué consiste? Bueno, yo le agregaría lo que dijo Denis, el hecho de que también nosotros presentamos un proyecto completo, siendo secretario del Congreso Nacional, hasta muy bien presentado, encuadernado con una cantidad de copias, o un nuevo proyecto. Eso fue, creo que en el 2008, 2008 y entregamos, ese sí bajó al curul. Ese llegó no sé hasta ese dónde. Sí llegó al curul. Llegó a los curules, pero no, supuesto, nunca fue discutido. Pero lo que me decía usted sobre yo no le llamo ciudadanización de las metas, porque siempre son ciudadanos, independientemente del procedimiento. No, el punto importante es que, y eso ha sido un error en el que nosotros hemos navegado durante mucho tiempo, y que la mayor parte de los países de América Latina lo superaron. Ya no conformar las mesas electorales con
miembros nombrados por los partidos políticos. Activistas. Y activistas, y muchas veces no el que conoce más la ley, sino el que pelea más, el que grita y más. grita más y puede hacer fraude. Entonces era muy común antes, y todavía, que hay que escoger y seleccionar bien los miembros de la mesa para que cuide los votos o para que pueda cometer fraude en contra de los otros participantes. Eso lo han superado en la mayor parte de los países de América Latina mediante un procedimiento en el cual el organismo electoral es el que selecciona a los miembros de mesa mediante procedimientos distintos, pero es el tribunal que lo hace. El más aceptable desde mi punto de vista es aquel en que del listado de cada mesa, de la carga electoral de cada mesa, hablemos de 300 personas, por medio de un sorteo se seleccione a 3 miembros y no esa gran cantidad de personas que están en la mesa. Sería un presidente, un secretario y un escrutador. Por sorteo al azar. Por sorteo al azar, correcto. En aquellos casos en que alguien, porque eso tiene que hacerse con suficiente anticipación, pongámosle como promedio 1 año. Entonces, si esa persona que fue seleccionada mediante sorteo tiene algún inconveniente por salud, porque no sabe leer o por cualquier otra cosa, entonces se cambia mediante sorteo también. Pero lo importante es que estas personas dependen del organismo electoral, no de un partido político como sucede en Honduras, en donde los miembros de mesa obedecen a su partido en las generales o a un movimiento en las primarias. En este caso no, nombrados por el organismo electoral con un contrato en el cual hay sanciones, hay delitos que pueden ser sancionados por cometer irregularidades. Pero lo más importante en esto es que si se nombran esos 3, solo 3, los partidos políticos lo que nombran es un fiscal, supervisor o juez o como quiera llamarle, que sea el encargado, que son los encargados, por supuesto, están al frente de la mesa. No sentados en la mesa. No, al frente. Frente, identificados con el nombre de su partido. De su partido. ¿Por qué? Porque el ciudadano que llega a efectuar el sufragio, llega a votar, si tiene problemas, sabe a quién dirigirse, a quién pedir ayuda o colaboración. Y entonces estos miembros, de acuerdo a lo que nosotros estamos proponiendo, que así se hace también en varios países, los fiscales son los que también firman el acta. Y cuando lo hacen y encuentran alguna irregularidad, firman bajo protesta para que esa mesa, posteriormente, si hay dudas, pueda ser sometida a un recuento. Eso es importantísimo. Y el fiscal asume la responsabilidad bajo la condición de que puede ser sancionado severamente si no entrega la copia del acta a su partido político. Porque vean ustedes qué problema el que tuvimos en el último proceso electoral, que los partidos políticos no pudieron encontrar las copias de las actas. No, nunca se pudo reunir el 100%. Entonces, en este caso, el fiscal es el que llevaría el acta y con el compromiso de entregarla a su partido político y expuesto a ser sancionado severamente si la pierde o no la entrega. Muy bien, gracias, doctor. Aquí tengo uno de los detalles de la ley. Dice, a más tardar 15 minutos del cierre de actas presidenciales se sabrá un resultado provisional. Se cotejará en bodega electoral el 5% de todas las maletas de cada departamento y cada municipio. Roberto, explíqueme un poquito este detalle. Sí, cómo no. Al terminar las elecciones presidenciales, no las de diputados ni alcaldes, al terminar el acta, que firmen los miembros de la mesa, que firmen los fiscales de los partidos, esta se puede hacer vía teléfono, ya programado por el nuevo organismo electoral. No voy a hablar del tribunal actual, porque ya la gente hasta opina mal de ellos, ¿verdad?
Entonces se envía vía mensajito o vía fax o lo que sea, algún medio, y a los 15 minutos está entrando al organismo electoral los datos provisionales sujetos a confirmación cuando vengan las actas de quién es el candidato ganador. A todo esto nosotros creemos que todas las televisoras y las radios van a estar pegadas a lo mismo, que reciban la misma información que recibe el tribunal. Me explico, para que no vaya a haber esa duda. Y de lo otro es, como dijo Augusto, los fiscales van a firmar ahí para revisar aquí en la central las actas o mesas que tienen problemas. Aparte de eso, coincidimos todos que para evitar los problemas que hubieron la vez pasada, abriéramos el 5% de las mesas aquí con transparencia, presidencia, diputados y alcaldes, completa. Eso no va a pasar más de 10 días. El 5% son, digamos, de 20.000 urnas, vaya, por seguir algo, 20.000 mesas, solo son 1.000. A 100 al día. Nos fuimos en 10 días, por mientras está viendo lo demás. Augusto, es importante lo que dijo de los ciudadanos que van a ir a las mesas. Esto hay que lanzarlo con el Registro Nacional de las Personas. Hay pueblos en que 60% de la gente es analfabeta o casi no puede. Entonces, al sacar la nueva tarjeta de identidad, ahí se pone el grado de escolaridad que tiene la persona, para no estar en un proceso repetitivo. Entonces ahí sale, si son bachilleres, si son restaurados, universitarios, lo que sea. Si no hay dentro de los participantes de la mesa, nadie se va a otras mesas, y no dentro del mismo municipio, porque de alguna manera hay que hacerlo. Ahora, esto de la mesa es bien importante, porque si el Partido Liberal va a elecciones, vamos a suponer, el Partido Nacional va a elecciones, ¿qué otro partido va a elecciones? Libre. Sí, pues sí, Bueno, libre. que vaya, Libre lo hizo. no necesaria la gente que va a estar en esas mesas es de esos partidos. ¿Me explico? Aquí Sería- nadie puede decir, el Partido Nacional no va a decir, Con los mismos saquen miembros. unas primarias 1.800.000. Ni va a salir Salvador diciendo que sacó 2 millones, ni va a salir Mel diciendo que sacó no sé cuánto. Ya esas mentiras acabaron. Ni Juan Imagínate. Orlando, que ganó las elecciones. Bueno, Juan Orlando la ganó porque ustedes lo avalaron, ustedes fueron al proceso. No vas a decir Que ya eso. van 2 jetillas que le pegan a tu jefe y No va a otras 2 a decir Mel, eso. ¿va? No va a Porque poder- hay que vivir una realidad. Cuando le No va pegan a poder tanto, decir Juan Orlando ni ninguno que ganó las elecciones es cuando que no las ha ganado. La próxima, así como va, que quieren poner un plebiscito ahí, no va a haber reelección. El pueblo no quiere reelección. Entonces, ya Mel va a estar afuera. ¿Verdad? Jo va a estar afuera. No alcanza. Ahora, como que estamos reviviendo momias porque Mel quiere regresar. Carlos Flores ya lo revivieron. Solo falta que venga Callejas también a querer ser, y Rosuco, en temas de las películas de miedo, ¿va? La cuestión. Pero mire, es bien importante eso de las mesas. No podemos aguantar más fraudes. Es el fraude más grande que hay. Ahí en las En las mesas. primarias. Bien, todo. Imponen las cosas, hacen el fraude, anulan los votos. Imagínense que hoy hablaba yo con el ingeniero Castillo, que me llamó allá en España, y me dice, pues llega, nosotros en el Monarca sacamos 85.000 votos, me dice. Ajá, y si no hubiéramos votado por Jo, ¿qué hubiera pasado? ¿Quién sería el presidente? Oh, siempre. Salvador. Así de plano. Siempre. Que por lo tanto ahora, dice el ingeniero Castillo, vamos a ir de nuevo. Nosotros no somos oficialistas como los candidatos que hay, dice. Y vamos a luchar hasta el final, pero con urnas y mesas ciudadanas. Muy bien. También los expresidentes plantean la eliminación o suspensión del voto en el exterior para ahorrar una gran cantidad de dinero y porque este procedimiento de voto en el exterior no ha sido certificado de que los resultados que se dan son resultados concretos. Abogado Aristides Mejía. Mire, ahí yo tengo una opinión mitigada porque
Usted sabe que políticamente suspender el voto en el exterior va a crear reacciones de la gente de la comunidad en vista de que siempre hay algún grupito de gente que va a votar. Pero hay que reconocer que el voto en el exterior es un fracaso, en el sentido de que poca gente acude a inscribirse a los consulados. Y eso ocurre porque una parte de los hondureños que están allá está en forma ilegal, entonces no quieren ir a exponerse. Otra parte es porque ya es indiferente, ya se han integrado a la sociedad norteamericana. Y luego hay otra parte que no va porque les queda lejos. Acuérdense que las distancias allá son enormes y desplazarse para ellos a veces requiere de más de un día o muchas horas. Entonces, para que el voto en el exterior funcione, tendría que hacerse una inversión masiva que el país no tiene. Yo creo que el país está en una situación extremadamente crítica en sus finanzas como para seguir gastando en actividades o en proyectos que no reditúan al país. Aquí hay un cuadro muy bueno de las elecciones del 2001 al 2017 y en el total, en el 2001, por ejemplo, votaron 4.541, en el 2005 464, en el año 2009 3.000, en el año 2013 3.000 y en el año 2017 2.500. Eso es irrisorio. Si nosotros tenemos aproximadamente 1 millón de ciudadanos viviendo en Estados Unidos y otro tanto en España y el resto de Europa, es una votación que no es representativa de las comunidades hondureñas en el exterior. Entonces debe buscarse otro mecanismo, quizás un mecanismo por correo electrónico, por voto electrónico, por alguna forma como hacen los norteamericanos cuando votan. Son anglosajones. Que bueno, claro, hay que tomar en cuenta Otra que aquellos cultura. son de otra cultura y hay más transparencia en las cosas que se hacen en estos países. Entonces, pero ese es un tema que yo creo que necesariamente se debe abordar, Muy bien. definitivamente. ¿Algún agregado, Roberto, sobre ese cuadro? No, deberían de enseñarle al público el cuadro. Vamos a mostrarlo. Le hagan el acercamiento a la cámara. Ahora, siempre sobre este tema, Aristides, pero vemos las misiones que se envían a organizar y a preparar, a capacitar el voto en el exterior de funcionarios de los entes electorales y registrales, que son misiones con una gran cantidad de personas ganando viáticos, ganando con un gastos de costo enorme, representación. con un costo enorme. Esos votos, si los sacamos, el valor de cuánto vale cada uno de esos votos por el gasto que se ha hecho, es algo que no tiene sentido en relación a la poca importancia y a la poca incidencia de ese voto, porque ese voto no cambia ningún resultado en Honduras, que ese es el otro problema. Es que si ese voto pudiera tener una incidencia sobre la elección presidencial o sobre la elección de diputados, pues diríamos, bueno, es un voto importante. Yo creo que ese es un lujo que ahorita Honduras no se puede dar, pero esa es una opinión personal mía. Hay muchos países fuertes y grandes del mundo con más recursos que nosotros que no tienen voto en el extranjero y no pasa nada, eso no disminuye su democracia. Lo ideal sería que pudiéramos hacerlo, pero yo soy de una condición, o se hacen bien las cosas o mejor no se hacen. Muy bien. Ingeniero Denis Gómez. Bueno, mire, yo entiendo las motivaciones que pueden tener aquí los expresidentes en este tema específico del voto en el exterior. Y avanzando un paso al frente de lo que Aristides menciona en relación a atenuar el tema de discusión, yo creo que sí es cierto que la participación de los hondureños y hondureñas en el voto en el extranjero ha sido mínimo, en realidad, no significativo estadísticamente. Pero pensemos en la contraposición.
no es representativo de manera política, pero hoy por hoy hay 1 millón y quizás más, y agreguémosle a los 7.000 que se han ido recientemente en caravana, que ningún organismo en el país le puede precisar dónde están, cómo se llaman y dónde viven, lamentablemente. Usted va a ver cifras de 700.000 personas están fuera del país, otros dicen que es 1 millón y otros dicen que es 1.2 millones de hondureños y hondureñas que no están en el país. Norteamérica y ahora Europa y específicamente España y muy localizada y focalizadamente Girona. Pero nadie sabe cómo se llaman ni dónde están. Pero sí hay un valor que es el tema de lo que significa la entrada al país de divisas y que hoy por hoy, hasta por lo menos los valores que yo tengo, significaba el 3%, el tercer producto de ingreso al país. Esos ciudadanos que mantienen al país entonces con sus remesas, independientemente de todos los costos financieros que tienen los cargos por intereses de envío, y que de alguna u otra manera tenemos que buscar hacer justicia, porque creo que es el caso de Ecuador. Ecuador incluso se da la oportunidad de nombrar diputados que están en el departamento, afuera pues, que están en el exterior. Y el voto, esas modalidades de voto de las que habla Arístides también, el voto postal, el voto electrónico, obviamente en tiempo real, ¿verdad? Y todas esas modalidades valdría la pena evaluarlas, porque si es, reitero, de nuevo, cierto que no tienen un peso específico al momento de la decisión, sin embargo, es impresionante cómo los partidos políticos tradicionales se pelean ese voto en el extranjero. Doctor, un agregado, ¿será que el hondureño que está en Estados Unidos, viendo estos datos que presenta este cuadro, no le interesa votar? Ellos están allá trabajando, viendo cómo consiguen mandar sus remesas, y el momento de la votación para ellos es intrascendente. Hace creo que en el 2008, si no me equivoco, a mí me invitaron de Nicaragua, el Tribunal Supremo Electoral de allá y los partidos políticos, para que fuera a dar una plática sobre el voto en el exterior. Y una de las cosas así contundentes que les dije, que el gran problema es entrar y después no se puede salir. En términos generales, estimados amigos, el voto en el exterior en todos los países, excepto los Estados Unidos, ha sido un fracaso. Lo tienen los dominicanos, los mexicanos, los ecuatorianos y nosotros los hondureños, y ha sido un fracaso por varias razones. A mí me tocó ir a organizar las mesas electorales en Washington y en Houston. ¿Sabe qué pasó? Te los cuento. Qué experiencia tan bonita. En Washington se organizaron 2 mesas. Al final en una ganó el Partido Nacional con 160-40 y la otra el Partido Liberal 160-40. Se pusieron de acuerdo. Y la gente no va a votar, la gran mayoría de las personas que salen del país, al contrario, van como resentidos, como inconformes. Y ahora huyendo. Y van decepcionados de los políticos y de los procesos electorales. Entonces, al único país que le va bien con el voto del exterior es en los Estados Unidos, porque la gran mayoría de esos ciudadanos están vinculados a las Fuerzas Armadas, porque están en las diferentes bases militares que tienen en el mundo, y por supuesto tienen otra cultura. Entonces a mí me parece que estamos en un problema muy difícil de resolver, porque ya se entró y ahora es muy difícil salir, y por el peso político que significa para los partidos políticos. Muy bien, gracias, doctor. No sé si Máster me confirma si podemos ir a la pausa comercial o si no seguimos abordando el tema. Muy bien, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos yo quiero consultarle a nuestros invitados 2 temas fundamentales. También se ha dicho, el fraude en Honduras está en la incapacidad para depurar. El Censo Nacional
o el padrón electoral de nuestro país. ¿Qué establecen los expresidentes del Tribunal Supremo Electoral en este aspecto? Y también se ha venido hablando con insistencia de que ya es tiempo que los militares voten y que ya es tiempo que los policías voten en Honduras. También qué define este anteproyecto de nueva ley electoral concerniente al voto de los militares y de los policías. No nos cambie, vamos a una breve pausa comercial. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista. Quiero consultarle a Roberto Callejas. Roberto, ¿son constantes las denuncias de sectores de la población antes y después de las elecciones que el fraude estuvo, que el censo nacional electoral no fue depurado, que el padrón electoral siempre tiene los muertos vivos votando? Ya le consulto para que me dé su criterio y si ustedes abordan ese tema en ese proyecto de ley electoral, pero antes tenemos un contacto en vivo y en directo con nuestro compañero Fernando Arteaga. Él se encuentra en un sector de la ciudad capital, ahí por Los Laureles, donde está la residencia de este joven hondureño que pereció por una bala de plástico, una bala de hule en su cabeza entre la frontera guatemalteca y la frontera con México. Lo llevan a la zona sur del país ya los restos mortales de este infortunado joven catracho. Muy bien, Fernando, con usted adelante. Buenos días, Guillermo Paz Manueles. Buenos días también a los televidentes del Foro La Entrevista. Precisamente en la colonia 19 de septiembre, a esta hora de la mañana, ya en unos pocos minutos, los restos mortales de Adalid Reyes se estarán siendo llevados hacia la zona sur del país. En este bus de la funeraria son transportados estos restos del cuerpo de Henry Adalid Díaz Reyes, de 26 años. Perdió la vida en la frontera de Guatemala con México. Lastimosamente él, en busca del sueño americano, lastimosamente se encuentra con la muerte. A eso de las 9 de la noche fue traído este cuerpo a esta vivienda donde él prácticamente vivió la mayor cantidad de sus años de vida. Un joven bastante querido en esta colonia 19 de septiembre, y hemos podido observar bastante acompañamiento de amistades, familiares muy tristes, quienes se dirigen hacia Huascorán Valle, a la zona sur del país, en las cercanías también del Amatillo. Vemos a sus familiares, el cuerpo de él ya está, como repetimos, en este bus y será trasladado hacia la zona sur del país. Vamos a mostrar también aquí, Guillermo Paz Manueles y también televidentes del Foro La Entrevista, las imágenes de la familia. Aquí se encuentran muy consternados por toda esta situación que ha sucedido. Él nos comentaba, sus tíos, sus hermanos, que él era un joven que le gustaba trabajar de todo, era muy activo, sin embargo los sueldos no le ajustaban, por lo que tomó esta decisión de irse o de tratar de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Lastimosamente perdió la vida en el camino. Autoridades de gobierno también se han hecho presentes aquí a esta vivienda para dialogar con la familia, y suponemos también que para brindar algún tipo de apoyo a estas personas quienes están muy dolidas, esta familia, la familia de Henry Adalid Díaz Reyes. Por supuesto, nosotros estaremos llevando cada momento, estaremos llevando relatos de los familiares, también recuerdos de quién era este joven Henry Adalid, y en las próximas emisiones de 11 Noticias estaremos ampliando. Guillermo. Muy bien, gracias Fernando Arteaga. Descanse en paz este joven hondureño. Muy bien, con el permiso de la familia doliente vamos a seguir con el debate de esta mañana y le traslado inmediatamente la consulta a Roberto Callejas. ¿Es la falta de depuración del padrón electoral elemento importante para que se den los fraudes en el país, Roberto? Mire, yo no creo. El registro emite un listado, no un centro electoral.
quien hace el censo electoral es el tribunal. ¿Correcto? Bueno, siempre han habido robo de partidas de nacimiento para sacar una identidad. Es un negocio internacional tremendo, pero es mínimo, eso no, a la gente no le interesa votar. Por el otro lado, se habla de las defunciones. Todos los que hemos trabajado en el aparato de registro del tribunal nos damos cuenta que siempre van 2 meses atrás con las defunciones, siempre. Toda la vida van con retraso. Pero ¿cuándo se cierra el censo? 3, 4 meses antes. O sea que las defunciones van caminando y al llegar el día de las elecciones, esas están más o menos listas. Y si se muere alguien, se manda un listado accesorio de quitar a esos muertos. No es determinante, créanmelo. A nosotros nos ha pasado en el Partido Nacional buscar a alguien que ya está muerto, pues, y todavía está en los listados, porque hay una mala costumbre también en ciertos pueblos. No van a registro a notificar que se les murió fulano, por pereza o por lo que sea. Entonces, esa es la situación. Yo no creo que sea determinante. Yo creo que el nuevo registro de las personas debe entregar mensualmente el listado de la gente que solicita su tarjeta de identidad y las defunciones mensualmente a todos los partidos y a la gente interesada. Eso debe ser público para que haya transparencia y así los partidos o los precandidatos no se quejen. Ahora, si no tienen sus centros de informática, si no tienen buena gente dándole seguimiento a las cosas, van a seguir en la ignorancia toda la vida. Muy bien, gracias Roberto. Abogado Arístides Mejía, el voto de militares, el voto de policías, ¿cómo lo contemplan? ¿Cómo lo analizan ustedes, los expresidentes del tribunal? Mire, yo creo que cada uno de diferente manera. Me parece que ellos son ciudadanos y en la mayoría de los países ellos ejercen el sufragio, pero eso tiene que estar sujeto a regulaciones, porque el problema es que hay una contradicción en el hecho de que las Fuerzas Armadas y la policía forman parte del proceso electoral en la custodia de las urnas. Y siempre cuando hay problemas en Honduras con respecto a la institucionalidad, por ejemplo, una de las instituciones más sólidas que ha tenido el país son las Fuerzas Armadas, pero ahora mismo es una institución en la que el actual presidente ha metido bastante la mano y ha ido politizándola poco a poco. Ha escogido la gente de acuerdo a criterios políticos, ha creado modificaciones dentro de la institución. Entonces, lo que se teme después es que si eso llega a consolidarse dentro de una institución que durante los últimos años fue apolítica, ¿qué puede pasar en un proceso electoral? Yo creo que esta es parte de las preocupaciones en cuanto a las modalidades de fraude, porque el problema de Honduras es un problema de credibilidad en los procesos debido a la larga historia de fraudes, y como aquí se está hablando del tema del fraude, hay muchas modalidades de fraude. Bien. Cuando en 2005 éramos respectivamente secretario general Augusto Aguilar y yo era presidente del tribunal, desmontamos uno de los fraudes más grandes que habían, porque ellos tenían mayoría y hubo que tomar un montón de medidas, y se refiere a cosas como, por ejemplo, aquí se habló de las mesas, se habló del censo, está también el fraude en la transcripción de resultados, está en la composición del equipo informático. Cuando en aquel tiempo cada partido tenía un representante, a veces había un partido que tenía más y tenía más incidencia en cómo se hacían los programas informáticos, hasta en los equipos que transmiten resultados, si podían ser interferidos o no, en la transmisión de resultados que hubo que anular en ese año porque estaba totalmente contaminada. En la compra de votos. En la compra de votos. En la fila. En la fila. Y ahora vimos otra modalidad nueva, que a pesar de que el candidato Salvador Narrala pudo superar el fraude que hubo en las mesas electorales y llegar el primer día de la elección, el día donde se dieron los resultados, a un 5%, en un 71%,
decayó el sistema 600 veces. ¿Es normal que se caiga un sistema? No, pues no, ese sistema estaba totalmente certificado, es un sistema que costó millones y cayó 600 veces según el informe de técnicos de la OEA. Y después, cuando lo reiniciaron, como en un plazo de 3 horas, faltando solo un 29% para escrutar, se revirtió un resultado de 5%, lo cual matemáticamente es imposible, y el que iba perdiendo terminó ganando por un 1%. Entonces, esas cosas son nuevas, significa que se están creando nuevas modalidades de fraude en vez de nuevas modalidades de transparencia. Y ahí es donde debemos de actuar para que esto no continúe y no tengamos las consecuencias políticas y económicas, porque ya vemos que la ingobernabilidad que ha generado ese proceso está creando efectos terribles en el país, en las inversiones, en la baja de la economía, en el flujo de los migrantes y otro fenómeno que se está dando, que no ha cumplido ni un año este gobierno y ya se están lanzando candidatos en todos los partidos. ¿Y por qué se están lanzando? Porque sienten que el gobierno es inestable y que que hay que estar listo. Por eso, únicamente por eso. Si nunca había ocurrido que en el primer año ya estuvieran lanzados hasta candidatos del propio partido gobernante. Eso ocurría en los 2 últimos años. Entonces, son fenómenos que tenemos que analizar y no solo analizar, sino que actuar, y por eso yo quiero felicitar de nuevo a Roberto por la iniciativa. Nosotros le hemos apoyado, Augusto trabajó bastante en eso, también está Enrique Ortiz Sequeira en este proyecto, está, como se mencionó antes, Jacobo Hernández, Mario Aguilar, y esta es una iniciativa de ciudadanos de diferentes partidos que otras veces hemos estado enfrentados en bandos contrarios ahí en el mismo tribunal, pero que queremos un alto ya, que queremos ya darle un cambio a esto, y también con gente que siempre ayudó en este tema y que fueron autoridades como el magistrado Gómez, que se suma a estas iniciativas, porque sabemos que el país no puede continuar así. Muy bien, gracias, abogado. Ingeniero Denis Gómez, también se plantea en este proyecto de reforma, se ahorrará un mínimo de 300 millones de lempiras en programas de informática, entre primarias y generales, y también una cantidad millonaria indeterminada en papelería electoral. Bueno, ese es un punto muy importante e interesante, porque los procesos electorales en los últimos años crecen de una manera geométrica en relación al costo. Y entonces el país es un país que no se puede dar el lujo de tener procesos electorales enormemente caros. ¿Por qué? Porque somos precarios, nuestra economía es precaria, y ahí lo estamos viendo en este momento el país, las diferencias macro contra las micro, y sobre todo el énfasis que se hace en el tema de la microeconomía. Entonces, la obligación que tiene el Estado, los partidos políticos y todos aquellos que estén relacionados con el tema de rehabilitar, como dice la conferencia episcopal, el proceso de democracia electorera, porque en ese estadio estamos, tiene que pasar por pensar cómo rediseñar procesos electorales. Ellos hacen toda una propuesta ahí que nos permita tener elecciones que sean democráticas y auténticas. Mire qué interesante. Democráticas y auténticas, y que sean a un costo que sea obviamente sostenible y sustentable. Y entonces creo que ahí hay que hacer un énfasis muy importante, porque ellos ya han identificado dónde hacer las previsiones para que los procesos no nos vayan a costar el próximo periodo 200 millones de lempiras o 300 millones de lempiras entre primarias y generales. Y me voy a referir quizá después a otro aspecto que va relacionado con la propuesta que ellos tienen en relación a la necesidad, Guillermo, de rehabilitar lo que la Sala Constitucional en este momento tiene suspendido en la ley electoral. Y es lo que corresponde al artículo 96 de la ley electoral vigente,
que define cuando un partido político que participe en procesos electorales no tiene las condiciones para continuar participando porque no ha cumplido con 5 diferentes requisitos para estar. Y que por un fallo de la sala lo reviva. Pero el fallo de la sala no solo reanima a 2 partidos políticos, sino que inhabilita de momento, suspende del Código Electoral hondureño o de la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas hondureñas. Hoy por hoy usted tiene partidos políticos que nacen pero no mueren. No pueden. Entonces hay que rehabilitarlo porque ellos mismos están presentando ahí cuáles deben ser las condiciones para que un partido político que no logre 5 requisitos sea desinscrito y eso sea normal, como sucede en Guatemala, para no irnos tan largo, ¿verdad? Como sucede en Guatemala y en cualquier otro país que no sea nuestro, por supuesto. Gracias, ingeniero. Solo para hacer una acotación de los 300 y pico de millones. Mire, cuando fuimos con Augusto, con él a reunirnos con los delegados de la OEA, si ustedes pueden hacer los programas en la OEA, ustedes no cuestan un centavo porque son empleados. Están las Naciones Unidas, están los europeos, que nos pueden dar todo el paquete. O si no nos vamos, parece mentira lo que les voy a decir, pero seguro que llegamos donde Bill Gates, el famoso de informática, nos los hace de regalado, para ellos sería un honor. Y nos quitamos de esa tranca de 350 millones. Y eso que pase a ser la nueva tarjeta de identidad, que se los den a ellos para el registro. Hay que usar el cerebro y ponerle guantes para que no sigan riuñudos. Muy bien, gracias, Roberto. Doctor Augusto Aguilar, también algún agregado sobre lo que han aportado los invitados y trae el componente del plebiscito incluido este anteproyecto de ley electoral. Bueno, sobre lo primero, vea, eso de la incorporación de la tecnología a los procesos electorales debe ser analizado y también acorde con el nivel cultural de cada país. Le voy a poner 2 ejemplos extremos. En el caso de Colombia, en las recientes elecciones, que salió electo el presidente Duque, a las 10 de la noche tenían los resultados aceptados y felicitándose. Le pregunté a un expresidente del Tribunal Electoral de Colombia, Guillermo Reyes, ¿cómo hicieron para dar resultados tan rápidos y creíbles? Solo me contestó con 2 palabras: con teléfono, con teléfono y con escaneo, con esas 2 cosas. ¿Sí? Y quiero mencionarle el caso de Chile. Chile es un país de los más desarrollados de América Latina, con enormes recursos económicos, tecnológicos y todo lo que sea. Siguen haciendo sus procesos electorales a mano. Voto electrónico en América Latina solo lo tiene Brasil y Venezuela. Algunos países como Paraguay y Ecuador han hecho algunos proyectos pilotos y no lo han asimilado, no lo han incorporado. Entonces, la figura de, pasando al otro tema, la figura del plebiscito y el referéndum, esas figuras ya están en la Constitución de la República. Y están aquí. Y están también, se contemplan. En el anteproyecto. Claro, si se contemplan esas 2 figuras porque después de una Asamblea Nacional Constituyente, creo que la otra figura para resolver los grandes problemas nacionales es el plebiscito y el referéndum como las figuras que aparecen en la Constitución como consultas populares. Por supuesto que habrá que regularlas, eso ya se ha hecho en muchos países y para nosotros es importante, e incluso para el problema de la reelección que tenemos acá, que sigue siendo de enorme importancia para la vida política del país, las 2 posibles soluciones, que no son las que estrictamente están apegadas a la Constitución, las 2 salidas puede ser una Asamblea Nacional Constituyente o un referéndum. Muy bien, gracias, doctor Augusto Aguilar. Roberto Callejas, quiero consultarle a Roberto, también hay mucha polémica sobre esto del pago de la deuda política.
Y también se está acuñando una frase: mucha gente, si quiere salir adelante en su vida personal, en su vida particular, le recomiendan fundar un partido, hombre, y aunque no saques nada de voto, al final de cuentas te van a pagar una deuda política y ahí vas a resolver. Muy bien. ¿Cómo plantea este anteproyecto el pago de la deuda política para que ya participar en política no sea una ganancia lucrativa para aquellos que nos sacan, pero... Bueno, no es una ganancia, es un racket contra el Estado y el gobierno de Honduras. No importa qué gobierno mande, ni el Estado es uno solo. O sea, nosotros no podemos juntar y hacer un partido, sacar 1000 votos. Vamos. ¿A cuánto es? 35, el voto que le pagan a los liberales, a los de Libre, es de 40 lempiras, más o menos. Pero a este les pagan 600. Entonces imagínate tú, con 1000 votos, tú vas a cobrar 8 millones de lempiras. No trabajas, no mandas gente a las mesas, no haces propaganda. O algún periodista te hace el favor de una entrevista para esos tipos y es un racket. Eso se debe terminar. El voto es universal y vale igual para todos. ¿Cómo plantean? Ahí ve la ley. Si le pagan 40 lempiras al Partido Nacional y a Libre, entonces el Pino cobra 40 lempiras. ¿Me entiendes? Ahora, que estos partidos se han dedicado a esperar que pasen las primarias de los demás a ver quién está amargado y que se venga conmigo. O aquí no le hicieron caso. Por eso es que el anteproyecto también dice todos a la misma vez a las elecciones en marzo. Hasta las alianzas se tienen que inscribir ahí. Sí cometimos un error, eso fue culpa mía, en la ley que puse que los partidos que solo tienen una planilla vayan a consulta popular. Es muy caro, ¿va? Pero tienen que inscribirse. Las alianzas, los partidos que solo tienen una escritura, ahí el que queda fuera del proceso queda fuera. No lo que pasó con Xiomara la vez pasada. Supuestamente gana 2 primarias. Ajá. Y cuando uno renuncia a una candidatura ya ganada, es porque grave calamidad doméstica o una enfermedad incurable. Y después aparece como vicepresidenta. Porque aquí la ley, el tribunal no la aplica. Las credenciales. Bueno, las credenciales es otro racket de esos partidos. Es que mire, por un lado reciben 8 millones, por otro lado reciben 4 millones. Por credenciales. Por credenciales. Esto es magnífico. Entonces van a los pueblos y usted ve ahí que salen ahí con la televisora, que sacan unos 50 personas. Pero la verdad es que mire, usted mismo puede poner 50 huellas y como está manchada, no las puede cortejar el tribunal. Y la firma es mentira. Aquí la gente, por su ignorancia electoral, habla de cortejamiento de firmas. Eso no existe. Solo tienen uno en la fiscalía que le puede certificar. Imagínate cuánto se dilataría para certificar 5 millones. Hay que hablar de otra cosa también. Hay 2 censos pasivos. El 1,5 millones que habló mi compañero, que están 1 millón aquí y otros en Europa, esos quedan fuera porque no van a tener la nueva tarjeta de identidad. No van a entrar al Centro Nacional Electoral. Y hay otro grupo de gente de hondureños que nunca vota. Y es comprensible. Los que han trabajado en esto saben que generalmente los hombres cuando van a bajar a votar al municipio dejan a la mujer cuidando el chancho, la vaca, el viejito de la casa. Y muchas veces los varones se ponen bolos y no regresan a tiempo y ya no pueden votar. Entonces, el padrón electoral, en vez de aumentar, aún con los 820,000 nuevos electores, va a disminuir. ¿Me entiendes? Y los que no votan 2 veces seguidos deben de salir del padrón también. Ahí vamos a tener como 1.800.000 personas menos en el padrón electoral y ahí sí vamos a ver la realidad. ¿Quiénes están allá y quiénes están acá? Quiénes están afuera y quiénes no. ¿Quiénes están en el más allá y quiénes están allá y quiénes están acá? Cierto. Correcto. Bueno, yo pienso que hay otros aspectos importantes en esta propuesta que tienen que ver un poco con combatir la corrupción, porque todo el problema de Honduras, creo yo, o el gran problema de Honduras, hay varios problemas, pero el gran problema se reduce a un problema ético, y lo he dicho varias veces. La crisis que tenemos, siendo nosotros un país rico, con gente talentosa y a veces una buena parte de la gente trabajadora,
es un problema de ética. Y el problema ético tiene su inicio en las elecciones mismas. Cuando oímos de todos estos fraudes, del dinero que algunos consiguen fundando partidos pequeños o vendiendo credenciales, estamos hablando de corrupción. Y para terminar con la corrupción en el proceso electoral se debe también incluir un aspecto que está ahí en la propuesta, y es reducir el tiempo de las campañas. Las campañas, como ustedes saben, son muy costosas. Generalmente en los medios de comunicación, el pago de publicidad, el pago de afiches y todos los traslados, las concentraciones y todo, cuestan millones de millones de millones. Y en tanto que cuesta más competir con dinero, más fomentamos que haya dinero sucio que entre a las campañas. Entonces ahí hay una propuesta para, primero, reducir el tiempo de las campañas. Segundo, hay que fortalecer la unidad de transparencia política que debe ejercer los controles. Ya esa unidad nació tardíamente para el proceso electoral pasado y sin embargo los de los candidatos y los partidos tuvieron que ir a presentar informes contables de cómo manejaron el dinero de la campaña. Ese es un buen mecanismo que debe de mejorarse y ser una norma para que tengamos procesos más transparentes. Yo creo que ese es un punto que lo habíamos dejado de mencionar y que es muy importante para este tema. Pero aquí la ley, ¿te acuerdas tú? Sí. Que nosotros estamos sustituyendo es una unidad de transparencia. Y estamos proponiendo que al elegir la nueva autoridad, a más tardar 6 meses... Me está hablando de la unidad de política limpia. Exacto, sí. ¿Qué está planteando? ¿Qué plantean ustedes? Nosotros planteamos que se pueda crear, después de 6 meses, la autoridad de la Fiscalía Electoral, en la Fiscalía Nacional de la Fiscalía República. Especial. Porque mire, esto es una payasada lo que hubo ahora. La unidad de política limpia. Claro, ¿cómo va a usted meter la deuda política en un canal de televisión toda? ¿Ah? O en una caravana de caballos. ¿Verdad que no tiene razón de ser? Bueno, todo eso está contemplado por todos los compañeros aquí, no es cuestión de broma. ¿Va? Yo antes de terminar todo, para que mis amigos hablen, me gustaría que al final usted pudiera leer estos artículos del Parlamento Centroamericano y el reglamento. El tratado que firmó Honduras es que los señores actuales de este tribunal, en abuso de poder, en violación a tratados internacionales, han electo a los actuales diputados que esa elección debe ser nula. Parlamento Centroamericano. Es ilegal y nula. ¿Tienen que esperar varios periodos para incorporarse? No, es que le hicieron mal, todo. Esta gente debería estar presa. No te miento, si los acusan en otro país, ya días estuvieran presos. Muy bien. Gracias, Roberto. Doctor Augusto Aguilar, si tiene algún agregado, ¿ya se reunieron también con la misión de la OEA ustedes en su condición de expresidentes? Sí, estuvimos reunidos con ellos y se les hizo entrega del documento y ahí platicamos con los miembros y les hicimos saber cuáles son las inquietudes nuestras. Les hicimos un resumen de las diferencias entre el proyecto y la ley vigente, que como usted sabe, yo tuve la suerte de ser el coordinador de la comisión de dictamen cuando se aprobó la ley electoral que está en vigencia. Y por eso me considero de alguna manera responsable de por qué en ese momento no se incluyeron algunos artículos o a las reformas que ahora estamos proponiendo. Y yo les explicaba a ellos que en el 2004, cuando se aprobó la ley, la situación política de Honduras es diferente. Partido Liberal y Partido Nacional acumulaban el 95% de los votos. Los 3 partidos minoritarios nunca llegaron al 2%, excepto en las elecciones generales después del golpe, porque ya sabemos qué fue lo que sucedió. Les aumentaron la cantidad de votos a los partidos pequeños, se aumentaron los votos a los partidos grandes
para hacer aparecer que Honduras no había sucedido nada con el golpe de Estado, calificado por la OEA como golpe de Estado y por Naciones Unidas. Entonces, nosotros no incorporamos algunas cosas porque la situación política era diferente. Ahora, hay otras cosas importantes que sí, no lo hemos mencionado, pero quiero decirlo. Al igual que la integración de las mesas electorales con 3 miembros, lo mismo sucedería con las autoridades departamentales y municipales que se nombran, y en este caso sería nombrado durante el periodo electoral, pero también solo serían 3 personas y no un miembro por cada partido. Por un mes. Y solamente por un mes. Estamos hablando de los tribunales locales y departamentales, exactamente. Muy bien. Estamos ya por concluir el programa. Yo quiero cederle a cada uno de nuestros invitados un par de minutos para que dejen un mensaje. Voy a comenzar con el ingeniero Denis Gómez, ex magistrado del TSE. Guillermo, necesitamos reformas electorales, sean, ojalá, a lo mejor una nueva ley que tenga reformas creíbles para que sean estables y estables para que sean creíbles. Necesitamos revertir esa sentencia condenatoria que hizo el informe de la OEA de calificar el proceso electoral recién pasado como un proceso de baja calidad técnica. Y ustedes saben muy bien todo lo que eso implica en materia electoral. Para que cuando logremos esto, vayamos a mecanismos de transparencia y podamos encontrar la definición que toda misión de observación electoral debe hacer y que curiosamente ninguna de las observaciones internacionales serias hizo. Calificar las elecciones de un país como auténticas y democráticas. Muy bien, gracias, ingeniero Denis Gómez. Doctor Augusto Aguilar, en su condición de ex titular del Tribunal Supremo Electoral y miembro también del Consejo de Expertos Electorales de América Latina. Bueno, nada más dejar el mensaje de que nuestra colaboración, nuestra inquietud, nuestro esfuerzo está orientado a que tengamos una ley electoral, diríamos, moderna por una parte, pero lo más importante es que permita procesos electorales confiables, transparentes, y que la ciudadanía tenga el concepto de que quienes dirigen y quienes administran los procesos electorales son personas honestas y que obedecen nada más a la ley y no a partidos políticos o a dirigentes de cada una de esas organizaciones. Bien, muchas gracias, doctor. Roberto Callejas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Sus palabras finales, Roberto. Agradezco mucho la invitación, pero le voy a pedir un gran favor, que lea este artículo del Parlamento Centroamericano, del tratado que firmó Honduras. Dice artículo 2, integración del Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano está integrado por 20 diputados titulares por cada estado. Para titular será electo con su respectivo suplente, quien lo sustituiría en caso de que se produzca una vacante o ausencia. La elección deberá ser mediante sufragio universal, directo y secreto, pudiendo ser reelectos. Sus mandatos tendrán la misma duración del periodo presidencial del estado donde resultaran electos. Por lo tanto, la elección de los diputados electos en la última elección es nula, completamente nula, porque se eligieron tras la cara de los presidentes, y eso es nulo. Aparte de eso, imagínense que van a tomar posesión dentro de 4 años. No tiene razón de ser. Es como cuando nombraron el tribunal, 8 meses antes, como nombraron. Eso no puede seguir siendo en Honduras. Estos señores del Parlamento que se vayan despidiendo de esa elección porque es nula, y los magistrados del tribunal que ejecutan no van a ir a dar a la cárcel. Muy bien. Gracias, Roberto Callejas. Abogado Aristides Mejía, en su condición de ex titular del Tribunal Supremo Electoral. Mire, aquí me voy a referir a las cosas esenciales que no se tocaron porque queríamos un consenso para la ley, pero me parece que lo más importante para el país en este momento es cambiar la forma como se eligen los magistrados para que el tribunal sea despolitizado y no tenga ese desbalance que haya.
que se haga la segunda vuelta, porque ya no vivimos en un régimen bipartidista, sino que hay varias fuerzas políticas diferentes, que se depure por supuesto el censo, que se ciudadanice la mesa y que vayamos a un plebiscito para ver si el pueblo está de acuerdo con la reelección o está en contra. Yo creo que esos son los puntos más importantes que nos deberían de devolver cierta institucionalidad y cierta gobernabilidad a futuro. Muy bien, gracias a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros este día jueves. Con permiso y que pasen bien esta mañana.